Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Materia reservada. Esa noche, digamos que la dificultad es tratar temas en profundidad, porque hay mucha generalidad, hay que estar con los grupos, que son lo primordial, y creo que este asunto merecía una sección independiente. Donde nos podamos expandir, ¿eh? Efectivamente, y podamos aportar una serie de datos que creo que durante la alerta pues no es cuestión tampoco, ¿no? Yo veo la alerta un poco más general y no tan particular. Pero bueno, todos podemos hacer una breve historia, ¿no? de dónde puede venir esta afirmación y sobre todo por qué pensamos que esto puede ser así. Desde el incidente de Roswell hay muchos que han creído que el gobierno estadounidense y por supuesto los gobiernos de todo el mundo, los más importantes, han ocultado información, bueno, antes tú lo comentabas, ¿no? de Australia, han ocultado información de suma importancia sobre los no identificados. Durante gran parte del siglo XX, todos, de alguna manera, hemos fantaseado con los extraterrestres, creyendo que vendrían de Marte, de Saturno, de Venus, incluso de la Luna, de la cara oculta de la Luna, algo que hoy por hoy no parece tan descabellado. Pero tal vez por la inferioridad tecnológica que la raza humana en principio parece que tiene frente a los ingenios extraterrestres, donde hay naves que realizan maniobras imposibles y consiguen velocidades de vértigo. Es por ello por lo que estamos preocupados por cuáles eran sus verdaderas intenciones. Hace poco Stephen Hawking afirmaba que posiblemente no fueran en son de paz, precisamente. Sí, fueron hostiles. Efectivamente. Está claro que nos estudian, secuestran a nuestro ganado, luego hablaremos también con Silvia Pérez Simondini precisamente de ese asunto, incluso muchos creen que secuestran a personas, y claro está, esto debe de tener un fin, el fin supuestamente de la investigación. Algunos creen que nos tratan como nosotros trataríamos a un animal de laboratorio. Otros piensan que estudian nuestros cuerpos, inoculándonos extraños virus, para comprobar cómo los combatimos, y hay de los que piensan que tratan de invadirnos de forma muy progresiva, lentamente, matándonos genéticamente para cambiarnos, y de esa forma colonizarnos de manera totalmente inadvertida. Todos recordamos películas como La invasión de los ladrones de cuerpos, ¿no? Precisamente que lo hacen de esa forma, ¿no? Unas pequeñas esporas, unos pequeños virus que de repente aterrizan en nuestro planeta y nos van colonizando de manera progresiva, ¿no? Al final... Y en este caso suplantándonos. Sí, suplantándonos. Al final, el último que queda, claro, es el que peor lo pasa, ¿no? Porque los demás no son conscientes, ¿no?, de que ya han mutado o han cambiado. Pero bueno, si usted, querido oyente, escucha esto y no entorna los ojos de manera vertical, es de suponer que no es uno de ellos. Pero lo cierto es que las teorías de muchos movimientos que parecen de corte sectario nos advierten a través de sus páginas web de que famosos, políticos y gente relevante de todo el mundo, y principalmente personajes con hondo calado social, son ya de una raza extraterrestre, una de las más de 65 razas, como algunos afirman, humana, tendrían un aspecto bastante desagradable a nuestra vista, ¿no? Serían como lagartos, ¿no?, propiamente dicho. Según mantiene David Icke, estos extraterrestres son malvados, son instigadores y altamente persuasivos, aunque él da algunas pautas bastante ingeniosas que podrían descubrirlos. Según parece, tienen rasgos físicos bastante marcados, sus ojos son rasgados y su mentón ancho, su cuello está marcado y sus hombros son huesudos. Además, tienen una fea costumbre, que es la de sacar mucho la lengua. Y esto tendría una explicación, más o menos científica. Pero no vamos a entrar en ello. El comportamiento que adoptan suele ser frío
y bastante distante, mantienen una actitud templada y además raramente pierden los nervios ante una situación dramática. David Icke se atreve a afirmar que los líderes políticos de Estados Unidos, Rusia, España, Francia, Alemania y Reino Unido ya estarían regidos por esta raza de alienígenas, los reptilianos. Científicos y de estudiosos del fenómeno ovni, hay otras opiniones que son destacables porque yo creo que proceden de una fuente muy interesante. Nos referimos a Clifford Stone, un sargento retirado que sirvió en el ejército estadounidense durante más de 22 años. En 1996 realizó unas declaraciones hablando de que él había estado involucrado en cientos de incidentes donde se vieron ingenios de origen extraterrestre, se recuperaron cuerpos y que él catalogó personalmente bajo todo este tipo de casos, incluyendo testimonios de personas o de testigos oculares, unas 57 razas alienígenas distintas, según Clifford Stone. Al parecer, la inteligencia americana ha recopilado todos estos testimonios de cientos de casos que han servido para confeccionar dicha lista, así como algunos considerados contactados, que aseguran conocer a dichos enviados de fuera de nuestro sistema solar. Todos conocemos cantidad de grupos como los raelianos, Misión Rama y otros que dicen que están en permanente contacto con estos entes de origen extraterrestre. Y no debemos olvidar, también hacíamos alusión la semana pasada a que los antiguos textos también aparecían, como por ejemplo en aquella cultura como eran los sumerios, sí. Ya aparecían los famosos Anunnakis, ¿no? Y tenían que su planeta era Nibiru. Hemos hablado en más de una ocasión aquí en Otro Mundo sobre ese asunto, ¿no? Claro. Con lo cual ya se especulaba con la posibilidad de que antaño, en aquellos tiempos, ya nos visitaron, ya estaban aquí. Incluso alguno que otro se aventuró, como Erich von Däniken, ¿no? Por ejemplo, diciendo que ellos eran los causantes de que el ser humano hubiera tenido ese gran cambio para de pronto aparecer, hacer su acto, su presencia en este mundo, pero de una forma, un cambio radical, ¿no? Sí, que necesitaríamos miles de años para ello. No tenemos el micrófono, ahora sí. No solamente ellos, recuerdo también, Javier, que la tribu de los Dogon, sí. También los arquetipos de dioses que ellos dicen que les visitaron en el pasado, dioses de tipo extraterrestre que bajaban en una especie de arcas y que iban a parar a zonas donde había lagos, eran también de tipo reptiliano. Reptiliano, y hablaban los Dogons o Dogones, hablaban de Oannes, que era un ser con una especie, de forma como de pez, ¿no? Sí, era un ser que era prácticamente acuático. Hombre, de los celtas hablaban de hermanos constructores, ¿no? Los egipcios hablaban de Sensu-Hor. Sensu-Hor. Todas las civilizaciones tienen
un nexo de unión con las estrellas, ¿no? O con seres venidos de las estrellas, ¿no? Cuando hablábamos también de aquel caso curioso de la piedra esta sagrada de Brasil, también se hablaba de un ser que descendió de una montaña con una escafandra, ¿no? Con una especie de escafandra que le enseñó a los indios a manejar algunos datos sobre el universo, ¿no? Y sobre algunas posiciones estelares, ¿no? Pero bueno, esto ha sucedido y los antiguos ya lo representaban así. Ahora, no sé, estamos en otra tesitura distinta, ¿no? Tenemos una tecnología más avanzada y nadie puede venir en principio a enseñarnos este tipo de cosas. Tal vez nos estén enseñando otras cosas o nos estén intentando explicar otras cosas. Además, a todo esto que estamos añadiendo, parece que existen, según David Icke, convenios de colaboración de gobiernos y de empresas en los cuales existiría un intercambio de unidades biológicas humanas a cambio de conocimientos tecnológicos. Bueno, eso ya es algo bastante más conspiranoico, ¿no? Evidentemente, en esta entrevista que hizo Clifford Stone en 1998, facilitó una serie de informaciones como que, había que mantener en cuarentena algunos de los informes porque evidentemente no hay manera alguna, no hay manera humana de corroborarlos. Sin embargo, yo diría que, o podríamos añadir algo más, Bob Dean, que trabajó durante 2 años en una misión que consistía precisamente en recopilar información para la redacción de un informe sobre la amenaza que suponían los no identificados para las Fuerzas Armadas y la defensa de los países, en principio de Estados Unidos, afirmó en 1964, leyendo este tipo de informe, que algunos casos quedaban patentes y creaban una cierta actuación violenta por parte de estos objetos hacia soldados y hacia personas. Todo ello quedó plasmado en un informe que se tituló Evaluación de una posible amenaza extraterrestre. Así directamente, ¿no? Esto es algo bastante extraño, ¿no? La organización bajo el mando de la que se realizó este informe se llamaba el SAPE, ¿no? Según podemos leer en uno de los capítulos del informe, dice literalmente lo siguiente. Dice, hay grupos alienígenas vistos por algunos testigos que podríamos catalogar como los típicos grises. Sin embargo, pese a lo descabellado de algunas descripciones de estos testigos, los que producen más preocupación y los que hemos evaluado como más peligrosos son aquellos que adoptan forma humana y cuya localización es casi imposible de realizar. Pues esto es una anotación, ¿no?, que hacía este investigador durante un par de años que se dedicó a llevar este asunto para el SAPE, ¿no? Unas siglas extrañas que en principio no corresponden a nada conocido. Sin embargo, la cadena de mando desautorizaba el programa de investigación de estos últimos, dando prioridad al resto de casos. Que estos que se podían camuflar bajo aspecto humano, parece ser que no tenían el interés de la agencia gubernamental al que pertenecían, al SAPE. Al hilo de esto, en unas notas que Bob Dean dejó apartadas de dicho informe, comentaba que se le hacía cuesta arriba pensar que entes de origen extraterrestre pudieran acampar a sus anchas, por ejemplo, en los pasillos del Pentágono, en los cuarteles de la CIA o en el mismísimo despacho oval de la Casa Blanca, ¿no? Así apuntaba. Y también creía que el caso le estaba superando y que esperaba pasar una evaluación psicológica y que era bastante probable que acabaran retirándolo de la investigación, como fue así en septiembre de 1964. Pero vamos a hablar un poquito más de los reptilianos, ¿no? Porque todos hemos oído hablar de ellos, pero ¿qué sabemos de los reptilianos? Al parecer existe una teoría sobre un sistema primigenio anterior a la Tierra, llamado Lyra, que precisamente fue invadido por estos seres, los reptilianos, que al parecer los humanos tuvieron que huir del propio sistema y dispersarse por el universo, algunos con más suerte que otros, evidentemente. Sin embargo, los reptilianos llegaron a instalarse aquí en la Tierra, en la antigua Lemuria, mientras que los humanos se instalaron en la Atlántida, ¿no?
Esto es, evidentemente, estamos hablando de una teoría, ¿no? Esto no hay base científica ni datos arqueológicos que lo corroboren. Y es cierto, Paco, que hay series de televisión o películas, ¿no? En este caso en el cine, Sí. que quizás se basen en todo esto, como esa película de los visitantes, ¿no? Sí, De perfectamente. Y también hay otra película, no sé si recordarás, que se llama Enemigo Mío, Sí, también. donde, bueno, un ser humano lucha contra también un ser reptiliano en este caso. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Hay muchos, de hecho, hay muchas aportaciones del cine a este tipo de seres y a este tipo de seres camuflados, ¿no? Que se esconden bajo apariencia humana. Bueno, pues nos quedábamos por eso, ¿no? Ese continente Lemuria, supuestamente habitado por reptilianos, y la Atlántida, que durante ese periodo, bueno, en principio el ser humano que allí se hallaba era distinto a nosotros, al parecer, con una tremenda tecnología en aquella época primigenia. Probablemente estamos hablando, Javier, de la friolera de 70 millones de años, ¿no? Justo coetáneos a los dinosaurios, ¿no? Este tipo de continentes podría estar perfectamente, haber convivido unos 5.000 años aproximadamente con los dinosaurios. Y esos reptilianos, bueno, evidentemente domesticarían a esos dinosaurios, ¿no? De alguna forma, y, bueno, se alimentarían de ellos, curiosamente. Los humanos, para acabar con los reptilianos, bueno, dicen que desarrollaron tecnología nuclear para, bueno, en este caso, fulminarlos, ¿no? Finalmente sabemos que hubo una gran extinción hace 65 millones de años. Me gustaría matizar porque si hace 70 millones de años... Sí, convivirían los últimos... 5 millones de años. Sí, los últimos 5 millones de años, sí, efectivamente. No los últimos 5.000, sino los últimos 5 millones de años. Eso es lo que quería matizar. Efectivamente, son los que, bueno, en principio convivirían. Pero bueno, esto estamos hablando de teorías, en principio. Al parecer, esos atlantes primigenios pudieron acabar con los reptilianos y posiblemente estos estarían en minoría frente a ellos, porque evidentemente la supremacía de la raza suele prevalecer en este tipo de casos. Pero bueno, hasta tal punto llegó bueno, el atrevimiento de los atlantes y bueno, en principio el desarrollo tecnológico de estos, que decidieron cruzar a esos humanos primigenios, que eran muy poco desarrollados, con otros seres como reptiles, monos, lobos, delfines. Lo cierto es que cuesta bastante digerir, ¿no?, todo este pesado potaje de conjeturas que para nada tienen una base científica, como antes he comentado. Sin embargo, es curioso observar cómo los que apoyan esta teoría la dan por buena al pie de la letra, tal y conforme yo la estoy comentando, como si fuera una Biblia. Al parecer, parte de los reptilianos que pudieron sobrevivir al exterminio atlante, fíjate, Javier, se refugiaron en el interior de la Tierra, lo que ha dado lugar a infinidad de leyendas sobre los infraseres terrestres y sobre un inframundo bajo nuestros pies. Evidentemente, todas estas teorías podía perfectamente firmarla Julio Verne, ¿no?, en sus novelas El viaje al centro de la Tierra. De hecho, todo lo que cae en nuestras manos sobre teorías ficticias de que existió antes que nuestra estirpe o linaje una humanidad, como el libro de Erich von Däniken, ¿no?, existió otra humanidad, pues ahí está. La rumorología que se vierte al respecto es cada vez más consistente. Bueno, aquí tuvimos la oportunidad de precisamente hablar de las piedras de Ica. ¿Qué representaban las piedras de Ica? Extraños seres montados a lomos de dinosaurios. Y eso es otra de los aportes. Que luego se demostrara que las piedras de Ica eran o no falsas. Pues yo te voy a decir una cosa, Javier. Fuera de que las piedras de Ica sean o no falsas, hay unas que todavía no se ha demostrado que sean falsas. Las primeras que se encontraron, que se conservan en algún museo que otro, esas en principio tienen su antigüedad, ¿no? No sé exactamente de cuánto estamos hablando, pero tienen su antigüedad y podrían relacionarse perfectamente con estas teorías que estamos hablando, que aunque sean muy vagas y sean muy fantasiosas en su esencia, pueden tener alguna base de real, ¿no? Pese a todo ello, la procedencia de la raza humana sigue siendo un misterio, eso lo sabemos todos. Apenas podemos resolver y no terminamos de enlazar el momento exacto en el cual el primate comenzó a manifestar un atisbo de humanidad o de pensamiento, ¿no? Ese momento que Stanley Kubrick
reafirmaba y sobre todo relanzaba en 2001, ¿no? Reflejaba, ¿no? Sí, ese monolito, ¿no? Que significaba el momento, ¿no? En que el mono deja de ser mono. Sí, que viene a ser cuando antes he comentado que genéticamente fuimos manipulados, sí, según dice Däniken, y que a partir de ese momento estos seres son los que hacen que, bueno, seamos hoy en día lo que somos, ¿no? Claro, es que, fíjate, Javier, porque tal vez al tiempo de los humanos. Mientras, a buen seguro, la arqueología y la paleontología deben de seguir avanzando en la búsqueda de vestigios que demuestren de dónde procedemos. Precisamente en Murcia se ha encontrado también un vestigio arqueológico de gran importancia. Intentaré estar para la semana que viene para hablar de esa cuestión, que creo que es una cuestión bastante importante en cuanto a creer en estas teorías de estos extraterrestres que pueden compartir asiento en el cine con nosotros, o que pueden ser el vecino del quinto, o simplemente el cartero que saludas a diario, ¿no? Que nos aboca y nos impide nuestro desarrollo libre como personas independientes. No sé si serán reptilianos o no, pero el comportamiento de los políticos nos dejan serias dudas sobre su cordura o sobre su condición de humanos. Eso también está claro. La reflexión final es: ¿debemos de seguir engañándonos o deberíamos de tomar la píldora que escoge Neo en la película Matrix y despertar a una realidad que es mejor no ver? ¿Ustedes qué harían? ¿Píldora azul? ¿O qué píldora se tomarían? Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.